Bendiciones para todos los hermanos y amigos y también para sus familias. Hoy vamos a reflexionar acerca de la palabra de Dios. Vamos a tener una reflexión que queremos titular La fe que resiste la prueba. Hoy más que nunca es necesario tener una fe original, una fe fundamentada en lo que dice la palabra de Dios, puesto que la Biblia dice que esa fe en determinado momento va a ser puesta a prueba. Por la fe el justo vivirá, por la fe somos salvos, por la fe somos protegidos, por la fe somos justificados en creer en que Jesucristo es nuestro Salvador. Por la fe andamos, no por vista, sino por fe. Por la fe nos acercamos a Dios, por la fe creemos que Él está y existe. Por la fe dice la Biblia que agradamos a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tener una fe correcta, tener una fe basada en lo que la Escritura dice es supremamente importante. Y hoy vamos a mirar esa fe que va a ser puesta a prueba y cuál es la fe que realmente pasa la prueba. Y para ello vamos a mirar un registro citado en Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 7. Dice la Escritura: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Importante definir hoy cuál es la fe que usted y yo tenemos, cómo está compuesta. Y esa fe que va a pasar a ser probada para luego ser certificada. Usted pueda, como dice la Escritura en la segunda parte de este versículo, que esa fe sirva para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. En la primera parte de este versículo vamos a ver cómo debe estar compuesta esa fe. Y en la segunda parte del texto vamos a ver, luego de que esa fe sea aprobada, qué va a producir esa fe, viva esa fe estructurada. La primera parte de esa fe, dice la Escritura, que debe ser una fe puesta o basada en el conocimiento, una fe basada en el conocimiento. La fe que salva, la fe que justifica, la fe que fortalece y la fe que es probada y pasa de la mejor manera, es una fe que está basada en el conocimiento. No es una fe que está basada en una apreciación humana, en una tradición, en un pensamiento humano, en una filosofía. Es una fe que tiene su base en la verdad divinamente revelada. Es una fe viva, no es una fe muerta, es una fe viva apoyada en la verdad divinamente revelada. Pablo está previniendo a los colosenses, y en el capítulo 2 de Colosenses la Escritura muestra cómo Pablo se cercioró de que esos colosenses, a quienes había escrito, ellos tuvieran una fe no basada en filosofías humanas y huecas sutilezas, ni en las tradiciones de los hombres, sino en Cristo. Ese registro lo encontramos en Colosenses capítulo 2, el versículo 8. Pablo le escribe a los colosenses y los previene. ¿Por qué? Porque los colosenses estaban siendo bombardeados por diversas corrientes, por diversos pensamientos. Y al prevenirles, les dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué pasaba con los colosenses? Que estaban siendo bombardeados por diferentes corrientes, entre ellas filosofías, pensamientos. Bueno, tenían una influencia muy fuerte de los griegos de la época. Y entonces, como que se estaba queriendo mezclar la fe de ellos y la base de ellos con las filosofías humanas. Lo mismo que ocurre hoy, filosofías por doquier,
están abundando. Pero agrega algo más, huecas sutilezas, es decir, argumentos que no tienen peso, argumentos que no tienen soporte, palabras humanas. Y dice el apóstol, según las tradiciones de los hombres. Es que lo hemos hecho por años de esta manera. Es que nos lo enseñaron nuestros abuelos, tatarabuelos, padres, y eso es lo que hemos aprendido. Pero resulta que una tradición, por ser tradición, no quiere decir que es verdad. Un error se puede perpetuar en el tiempo y no quiere decir que sea verdad. Por eso Pablo dice, según las tradiciones de los hombres. Los judíos vivían de tradiciones y habían invalidado el mandamiento a causa de la tradición. Y agrega algo más, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Es decir, Pablo estaba diciéndole a los colosenses que su fe debía estar fundamentada única y exclusivamente en Cristo. Cuando escribió a los corintios, también les dijo que él había procurado arduamente, cuando fue a ellos, dejar todo argumento humano, todo pensamiento humano, toda estructura humana, para que la fe de ellos no estuviera apoyada absolutamente en ningún pensamiento humano, sino en Cristo. Y entonces hace una declaración en 1 Corintios capítulo 2. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el evangelio, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, y yo me propuse, dice Pablo, pues me propuse no saber entre vosotras cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Es decir, él era consciente de la responsabilidad que tenía. Y agrega, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Eso es lo que le escribo a los corintios. Yo no voy a venir aquí con excelencia de palabras, con una oratoria rimbombante, con una oratoria que utilizaban los griegos para impactar a la gente, el discurso. No, él dijo, voy a dejar todo eso a un lado, con un propósito, y es que ustedes, su fe no se establezca o no se fundamente en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en demostraciones del Espíritu y de poder. Y agregan el verso 5, escuche bien esto, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué pasa cuando alguien fundamenta su fe en la sabiduría de los hombres? Pues la Biblia dice que el hombre como la flor son sus días, que florece y pasa el viento por ella y su lugar no se conoce más. Sus pensamientos se acaban, sus palabras se acaban. Pero el que se fundamenta en la palabra de Dios, dice la Biblia, que permanece para siempre. Así de que el apóstol le está diciendo a los corintios, ustedes tienen que tener una fe fundamentada en el conocimiento de la verdad divinamente revelada. Es solo escritura. No es escritura más filosofías, no es escritura más tradición, no es escritura más pensamientos humanistas, como suele suceder hoy, que hay una mezcla entre humanismo y evangelio. No se puede, esa fe no soporta la prueba. Así de que el apóstol les dice, para que ustedes entiendan la verdad bíblica revelada, la verdad divinamente revelada, se necesita una intervención divina para que el entendimiento de ustedes sea alumbrado y puedan comprender, entender realmente cuál es la verdad bíblica y cuál es la fe bíblica. Pablo vuelve y le escribe a los corintios en el capítulo 4, en el versículo 3, y les dice a ellos respecto al mensaje que les había predicado.
Y les dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? Porque es que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Para él son locura. Se necesita una intervención sobrenatural en la mente del hombre para que entienda estas verdades bíblicas, para que entienda la revelación. Entonces Pablo dice que nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden. ¿Por qué? Hay una razón. Porque en estas personas, el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y mire lo que dice Pablo a los Corintios: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Hoy hay muchos predicadores que se anuncian a sí mismos, hablan de sí mismos, de sus experiencias, de sus conveniencias, de sus visiones, de tantas cosas que se enfocan en ellos mismos. Pero Pablo se había cerciorado de que su predicación no estuviera basada en sí mismo, sino en Jesucristo como Señor, y dice, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Y qué se necesita? Que ese Dios ilumine nuestras mentes para comprender esa verdad revelada. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el mismo que resplandece en vuestros corazones para la iluminación del conocimiento, escuche bien, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, primer punto importante, esa fe que soporta la prueba está soportada, está establecida, está fundamentada en el conocimiento. Y de ahí pasa a un segundo escalón, a un segundo peldaño, y es la convicción y la certeza. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, es un versículo magistral, supremamente conocido cuando tenemos que hablar acerca de la fe, esa galería de la fe, ese capítulo conocido por los héroes de la fe. Dice la Escritura en el versículo 1, dando una definición clara de una fe fundamentada en la verdad bíblica revelada. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no solamente es conocimiento en la verdad, no solamente es intelecto, no es solamente la parte cognitiva que Dios va a tocar inicialmente por el oír la palabra de Dios, por escudriñar las escrituras, por conocer el consejo de Dios, por conocer la verdad revelada e inspirada por Dios, como dice Pablo a Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios, sino que esa fe también contiene credibilidad, certeza y convicción. Pero no es una certeza humana, no es una convicción humana. Es una convicción también producida por la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. No es una verdad y una certeza y una convicción producto de una seguridad humana. No, es una seguridad y una certeza y una convicción basado en la revelación divina. Así de que Pablo dice, hablándole a Timoteo, que esa certeza lo había llevado a él a un conocimiento tan poderoso, a un conocimiento tal, que él podía entonces estar seguro y convencido. Los hombres que narran allí en Hebreos capítulo 11 estaban tan seguros de lo que Dios les había comunicado, de lo que Dios les había dicho, que dice, hablando acerca de Moisés, que renunció a ser hijo de la hija del faraón y participar de los padecimientos con su pueblo, porque tenía la visión puesta
en lo invisible. Estaba seguro. Dice que se sostuvo como mirando al invisible. Verso 27 del capítulo 11. Por esa fe, Abraham salió tan seguro y tan convencido y dejó su tierra y se fue a un lugar que no conocía, y dice que salió sin saber para dónde iba, pero él tenía una esperanza en una promesa que Dios le había hecho y que le mostraría entonces una tierra donde se establecería él y con su esposa. Así de que Pablo también se había asido de esa fe que había movido a los antiguos, esa fe que había motivado a muchos a hacer cosas extraordinarias. Pablo también la asumió, y cuando le escribe a Timoteo en el primer capítulo de la segunda carta, a partir del verso 11, entonces le dice estas palabras a un discípulo que en cierto modo estaba temeroso. A partir del verso 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio ¿de quién? De nuestro Señor. Timoteo estaba temeroso, Timoteo estaba posiblemente claudicando, pero Pablo le escribe y le refuerza y le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y en el versículo 11, Pablo le dice: de ese evangelio que anunciamos, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Y escuche lo que dice el verso 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo tenía esos dos elementos de la fe. Primero, él sabía a quién había creído, eso es conocimiento. Y segundo, dice: yo estoy seguro, yo tengo la certeza, yo tengo la convicción de que ese que me llamó, de ese que me encontró en el camino hacia Damasco, que yo pude oír su voz y que me dio la revelación, él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Por eso le dice a Timoteo: Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y le dice en el verso 14: guarda el buen depósito por el Espíritu. Quienes hemos conocido esa revelación, estamos convencidos de ella, estamos con la certeza puesta en lo que la palabra de Dios dice, en solo escritura, entonces somos retenedores y guardamos el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa era la fe de Pablo, esa era la fe de los apóstoles y esa es la fe que soporta la prueba. Pero la fe no se queda allí, la fe trasciende, la fe sigue avanzando. Ahora, la fe no se queda en el conocimiento, no se queda en aceptar, no, pasa a otro peldaño, tiene otro elemento importante. Porque es verdad, hay quienes creen. Nicodemo creía que Jesús era un maestro y que había descendido del cielo, porque nadie podía hacer esas cosas que él hacía. Agripa creyó también en su intelecto. Pablo le dijo en Hechos capítulo 26, el verso 27, Agripa, ¿tú crees a los profetas? Yo sé que crees. Y muchos creían, pero no estaban convencidos, no había una certeza, no había una seguridad y no había algo poderoso que es la confianza. El último elemento es la confianza. Esa confianza es la que transfiere nuestra confianza a Cristo. Esa confianza es la que transfiere nuestros recursos humanos, nuestro conocimiento humano, se los transfiere a Cristo. Pablo cuenta en el capítulo 3 de Filipenses, está hablando con los filipenses y los está previniendo porque hay
hay falsos maestros que quieren dividir, que quieren acabar con la iglesia. Y entonces les dice a los filipenses en el capítulo 3, previniéndolos acerca de eso y mostrándoles cómo ellos deben seguir al blanco, al premio del supremo llamamiento, con esa fe viva y bíblica. Les dice en el versículo 1, hablando de sus credenciales, versículo 3, perdón, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es decir, en ese hombre no regenerado, en esas capacidades humanas. Porque habla de la circuncisión. Porque está hablando a judíos que confiaban en la circuncisión, confiaban en su estirpe, porque eran de la descendencia de Abraham, eran hijos del pacto. Pero Pablo les habla aquí de una confianza no puesta en eso, sino puesta en Cristo. Pablo argumenta y saca sus credenciales y les dice a ellos, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y les dice, circuncidado al 8º día, es decir, había seguido la tradición del linaje de Israel, tenía estirpe, de la tribu de Benjamín, tenía un árbol genealógico definido, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, era un hombre de 10. Pero su fe no estaba puesta en eso. Él dice en el verso 7 del capítulo 3, pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Escuche bien esto, y ser hallado en Él, no en mí. No en mis credenciales ni en mi capacidad, en Él. Porque en Él habita corporalmente todo, porque Él es la fuente, porque Él es el tesoro de gran precio que Pablo encontró. Y entonces transfirió toda su confianza, todos sus recursos, todas sus credenciales, todo lo que él sabía, tenía, poseía, lo transfirió a Cristo. La seguridad de Pablo estaba en Cristo. El potencial de Pablo estaba en Cristo. Pablo decía, no soy yo, es la gracia de Dios en mí. De pronto eso choca hoy con el pensamiento humano. Es que soy yo, es que tú, no soy yo. Es la gracia de Dios en mí, es el poder de Dios en mí. Así de que Pablo dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cuál era el objetivo de Pablo? Depositar toda su confianza en Él para ser como Él. Amigos y hermanos, hoy tenemos un desafío. Regresando allí a ese versículo 7 de Primera de Pedro, Pedro dice que esa fe va a ser puesta a prueba. Pero ¿cuál es la fe que soporta la prueba? ¿Cuál es la fe que es más preciosa que el oro? No es la fe subjetiva, no, es la fe objetiva, puesta 100% en lo que dice la palabra de Dios. Es la fe bíblica. Es la fe divinamente revelada, es la fe que confía, que deposita, que transfiere toda su confianza y sus recursos en Cristo. Es la fe de solo Escritura, es la fe de solo Cristo, es la fe de solo por gracia, solo por fe, solo para la gloria de Dios. Esa es la fe que soporta la prueba. Finalmente el apóstol Pedro dice, para que esa fe entonces sea hallada en gloria, alabanza y honra cuando Jesucristo sea manifestado, o cuando sea manifestado Cristo. Cuando vayamos a recibir los galardones, entonces esa fe hará que eso sirva para gloria, honra y reconocimiento, no de nosotros, porque eso no es nuestro, eso es un don de Dios,
servirá para gloria, honra y reconocimiento de Jesucristo, porque todo proviene de Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Así que, hermanos y amigos, una invitación muy especial y una reflexión y una aplicación para cada uno de nosotros. ¿Está nuestra fe puesta en el conocimiento de la verdad bíblica revelada? ¿Tenemos nosotros la certeza y la seguridad y la convicción de que esa palabra es inerrante, es verdadera, es inquebrantable, es inmutable como su autor? Tenemos nuestra confianza y hemos transferido todos nuestros argumentos y nuestra confianza en Cristo. Esa es la invitación. Y para los amigos también. Una invitación para que depositen su confianza, para que vayan al conocimiento de las Escrituras y puedan tener una fe que en medio de la prueba salga más brillante, salga más refulgente por el fuego de la prueba. Quiero que oremos hoy y demos gracias a Dios por esta palabra y confío que esta palabra, que es viva y eficaz, haga una obra regeneradora, haga una obra poderosa, y que esta palabra también exhorte, aliente, consuele a los que hoy su fe se ve debilitada. Padre, gracias en esta hora. Gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Gracias, Señor, porque nos has puesto en nuestro corazón la certeza, la convicción de que esas palabras que se escribieron hace miles de años, esas palabras siguen vigentes, esas palabras tienen vida, son transformadoras. Esa confianza que tenemos hace que nosotros actuemos en fe. Esa fe construye, esa fe camina, esa fe nos lleva de triunfo en triunfo. Padre, ayúdanos en estos momentos de dificultad. Permite, Padre, que nuestra fe sea fortalecida, vaya a ser robustecida con lo que tu palabra dice. Que llenemos nuestros corazones y nuestras mentes de esa bendita palabra, y que esa palabra, como dice la Escritura, esa fe venga por el oír y el oír por la palabra de Dios, y esa fe sea fortalecida hoy. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.